toda esta comunidad de Seguros Reservas. Qué bueno que están ahí, qué bueno que nos acompañan. Avísenle a sus amigas, avísenle a sus amigos. Estamos conversando en el día de hoy sobre el poder de la detección temprana. Vamos a conectar con nuestro invitado del día de hoy. Se trata de un médico muy reconocido, mastólogo, que va a estar con nosotros en este conversatorio que vamos a tener, básicamente donde ustedes también van a participar. El poder de la detección es muy importante. Me equivoqué yo aquí, vamos a ver. Sí, así mismo. El doctor Miguel Oller Sanz. Vamos a ponerle por aquí el usuario. Mientras tanto, gracias a todos ustedes por conectarse en este live, que como les decía, es un conversatorio. Vamos a ver si el doctor en unos minutos, ok, a ver. Y saludando a todos los que conectan a través de la cuenta de Seguros Reservas. Para nosotros es muy importante mantener siempre este contacto, llevándoles información, llevándoles profesionales de la salud que tengan respuestas, que puedan atender a sus necesidades. Lo hacemos a través de esta vía para estar en contacto permanente con ustedes. Y como octubre es el mes en donde recordamos más insistentemente el tema de el cuidado, la detección, la prevención del cáncer de mama, pues este live es para todos ustedes. Esta conversación que vamos a tener esta noche, vamos a tenerla con temas como el diagnóstico, el tratamiento oportuno, las innovaciones que hay sobre el tema de cáncer de mama. Conversaremos con el doctor Miguel Oller. Vamos a ver si encontramos al doctor, vamos a buscarlo. Vamos a invitar al doctor mastólogo, que debo decir, señores, ese es mi doctor, ¿eh? Así que de verdad que va a ser un conversatorio, porque ustedes no se imaginan el tipo de paciente que yo soy. Yo lo pregunto todo, absolutamente todo. El doctor lo sabe. El doctor lo sabe, así es que estamos esperando a nuestro especialista, el doctor Miguel Oller, para iniciar con este conversatorio que llega a ustedes gracias a Just de Seguros Reservas. Bueno, pues el doctor Miguel Oller es mastólogo, es un especialista en cirugía oncológica y reconstrucción de mama. Es director médico de BRCA Breast Care Center. Ese es uno de los lugares donde yo voy a chequearme. A ver, por ahí está el doctor. Ahí viene conectado. Doctor, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas tardes, noches. Un placer recibirlo a través de Seguros Reservas en esta conversación sobre el poder de la detección temprana. ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches, Miralba. Gracias por la invitación y como siempre a la orden para despejar las dudas. Doctor, vamos a iniciar con una pregunta relativamente muy básica. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Bien, el cáncer de mama se diagnostica por síntomas y signos que da la paciente, representado fundamentalmente por lo tradicional que conocemos, que es el nódulo, que es el síntoma más frecuente, el derrame por el pezón, las retracciones de la piel, úlceras en el pezón, bultos en las axilas, asimetrías mamarias, dolor mamario y una serie de síntomas que obviamente alertan a la paciente a que puede estar pasando algo en sus mamas. Afortunadamente, la mayor cantidad de veces, todos estos síntomas obedecen a causas benignas, pero hay que chequearse porque el cáncer de mama podría estar presente en uno de estos casos. El otro escenario, obviamente, y el que preferimos, es que el diagnóstico se haga a través de imágenes mamarias preventivas, que es en la paciente que no tiene síntomas, pero que por estar en una edad de riesgo, pues tienen que hacerse mamografías periódicas para detectar la enfermedad en una etapa lo más temprana posible y que eso pues termine con una curación total del problema en más del 90% de los casos cuando así sucede. Usted menciona las mamografías y la siguiente pregunta es precisamente ¿con qué frecuencia debo hacerme mamografía? ¿Debemos hacernos mamografía las mujeres y a partir de qué edad? Sí, la mamografía diagnóstica, que es la mamografía que usted se hace si tiene síntomas, puede ser hecha a cualquier edad de la vida. O sea, usted puede tener 28 años y tiene, por ejemplo, un bulto en una mama y puede ser pasible esa paciente para estudiarla de hacerse una mamografía. Ahora, la mamografía
mamografía de detección temprana o mamografía de seguimiento o de screening o de tamizaje, como se llama, es la mamografía que se hace en las pacientes asintomáticas para detectar la enfermedad, como dije, en una etapa no palpable. Esta mamografía está recomendada en todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, una vez por año. Eso, exacto, la frecuencia, una vez por año. Sí. ¿El cáncer de mama, doctor, es hereditario? 5 a 10% de los cánceres de mama están determinados por un factor genético hereditario que puede ser transmisible de un familiar de primer grado. Es cierto, Pensaba que 5 a era 10%. más, doctor. ¿Perdón? Pensaba que el porcentaje era mayor. No, el hereditario propiamente dicho es 5 al 10%. Después hay un 25% que se denomina cáncer de mama familiar, que no es hereditario per se, porque no hay un gen involucrado en la transmisión. Okay. Y solamente es un cáncer que se presenta en pacientes que tienen más de un familiar de primer grado con cáncer de mama. Ese cáncer está entre el 25 y el 30%. Pero el hereditario puramente, que es por mutación genética, es del 5 al 10%. Y me surge entonces preguntarle qué pudiéramos hacer en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, para prevenir el cáncer de mama. Correcto. Hay factores de riesgo, que es a lo que te estás refiriendo ahora mismo, que son modificables o que nosotros podemos tener control de ellos para reducir en cierta medida la posibilidad de tener un cáncer invasor de mama. Estos factores de riesgo modificables son los buenos hábitos de vida, que incluyen, por ejemplo, una alimentación sana, evitar comida chatarra, comida con mucha grasa, muchas proteínas animales, frituras, etc. Abogar por el buen estilo de hacer ejercicios, o sea, hacer ejercicios, tener un peso ideal, o sea, evitar la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo modificable para el cáncer de mama. Y fundamentalmente evitar los hábitos tóxicos, como pueden ser el cigarrillo, el tabaco fundamentalmente, el alcohol, disminuirlo a la mínima expresión. Fundamentalmente eso es lo que podemos hacer para tratar de reducir un poquito ese riesgo personal, que puede ser reducido alrededor de un 12 a un 15% si podemos controlar esos factores modificables que mencioné anteriormente. Decíamos al inicio, doctor, que en esta conversación íbamos a hablar acerca de eso mismo, tratamiento oportuno, innovaciones. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados para combatir el cáncer de mama? ¿Qué es lo último en este tema? Bueno, nosotros tenemos 4 grandes renglones para manejar el cáncer de seno. Fundamentalmente, en primer lugar, la cirugía mamaria, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Después podemos abundar un poquito sobre eso. Después tenemos la quimioterapia, que es los fármacos obviamente citotóxicos que están destinados también a tratar la enfermedad. Luego tenemos la radioterapia, que es el tratamiento a través de radiaciones para controlar localmente el problema. Tenemos en un cuarto lugar la terapia endocrina, que está destinada a los tumores que son hormonodependientes, o sea, los tumores que tienen receptores hormonales positivos, responden muy bien en una fase de su tratamiento con la manipulación hormonal, que es la terapia endocrina. Y últimamente ya, y más novedosamente, tenemos la inmunoterapia, que es un tratamiento que se da para ciertos tipos biológicos de cáncer de mama. Ok, ¿todos los cánceres de mama se operan? Bueno, salvo incluso los estadios 4, que son las enfermedades ya que están diseminadas, o sea, el cáncer de mama ya diseminado a órganos a distancia, son los que de entrada no deben operarse, aunque hay trabajos que han publicado ciertos beneficios en algunos tumores metastásicos ya de mama, tratando el tumor primario, que obviamente no vamos a entrar en detalle, pero es un escenario que es discutible, pero se puede presentar. Ahora, las etapas más tempranas de cáncer de seno
terminan operándose en algún momento. Lo que debemos diseñar, cuál es el momento más oportuno para la cirugía, que no siempre es el primer tratamiento que va a recibir la paciente. Este espacio que ha abierto Seguros Reservas para conversar con el doctor es para reforzar el mensaje del poder de la detección temprana. Estamos conversando con el doctor, pero también es muy importante que ustedes nos dejen sus dudas, sus preguntas. Hay gente que las va escribiendo. No se preocupen porque en algún momento vamos a empezar a compartir con el doctor sus inquietudes. Doctor, ¿en qué casos se debe realizar una mastectomía? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de la mastectomía? La mastectomía, que es la amputación total del seno, obviamente que ha evolucionado mucho también en los últimos años. Las mastectomías antiguas eran cirugías muy mutilantes, que sacrificaban mucha piel sana, incluso el pezón siempre se quitaba. Ha evolucionado a poder conservar elementos que no están comprometidos en la enfermedad y que tienen un valor importantísimo para la fase de lo que sería la reconstrucción mamaria. Pero hablando específicamente de la mastectomía, indicamos una mastectomía cuando no podamos eliminar la carga total del tumor dentro de la mama a través de un procedimiento conservador, o sea, a través de conservar la glándula, que es lo ideal. O sea, lo ideal es que en el cáncer temprano de la mama, la cirugía sea una cirugía no amputativa, una cirugía conservadora, como se llama, que eliminaría un cuadrante o un segmento de la glándula, dejando el resto de la glándula que está sana y que no habría teóricamente ninguna necesidad de extirpar. De manera que la indicación de la mastectomía es cuando no podamos preservar la glándula, que acontece en pacientes, por ejemplo, de alto riesgo genético, por ejemplo, que tengan mutaciones genéticas, que las mamas se quitan profilácticamente, o pacientes ya con cánceres de mama, pero que tengan tumores muy grandes en relación al volumen mamario de la paciente, o donde haya enfermedades multicéntricas, que el tumor no tenga solamente un foco, sino que existan tumores en diferentes cuadrantes, probablemente sea una indicación todavía actual para la mastectomía, y un sinnúmero de situaciones donde usted no estaría seguro preservando parte de la glándula de la paciente. Y entonces en ese caso iríamos a lo que se conoce como una mastectomía, que es la extirpación total de la glándula. Cuando se da la mastectomía, doctor, ¿cuándo y cómo se puede reconstruir la mama? ¿Cuál es el momento preciso y en qué condiciones es posible? Mira, la pregunta yo te la voy a construir diferente, porque tú bien sabes que nosotros tenemos muchos años trabajando en reconstrucción mamaria, y actualmente hoy en día el interrogante o la situación se presenta de cuándo no hay que reconstruir, porque realmente cuando tú vas a hacer una mastectomía hoy en día en un cáncer operable de la mama, lo común y lo que debemos tratar es de insertar la reconstrucción mamaria en el mismo tiempo que tú haces la mastectomía. O sea, es lo que se llama reconstrucción en un primer tiempo, conjuntamente con la mastectomía, donde con una sola anestesia usted va a hacer los dos procedimientos, tanto el oncológico como el reconstructivo. Y la mayoría de las veces usted va a terminar la reconstrucción mamaria en la misma cirugía. Algunas veces habrá necesidad de hacer más tiempos reconstructivos, pero serán los menos casos. Hoy en día, con la técnica moderna de la mastectomía, como te expliqué anteriormente, estamos logrando reconstrucciones óptimas con resultados muy buenos y hechos en un mismo tiempo que la mastectomía. Por aquí nos llega una de las preguntas que nos han hecho a través de este live. Sigan escribiendo sus comentarios y sus dudas, que con muchísimo gusto vamos a intentar responder la mayor cantidad que podamos. Doctor, preguntan, ¿es recomendable en casos donde se tiene diagnóstico de cáncer en una de las mamas realizar mastectomía total en ambas por prevención? Esa es una pregunta, muy buena pregunta, porque hay una tendencia, yo te diría que exagerada, a solicitar la mastectomía contralateral, o sea, la mastectomía de la mama sana.
Entonces, hay situaciones donde oncológicamente está indicada la mastectomía contralateral profiláctica, pero la mayoría de las veces usted no tiene que quitar la mama contralateral, porque esa mama no tiene un riesgo de tener un evento en el futuro que justifique una cirugía preventiva del lado contralateral. De manera que el cirujano de mama actual debe ponderar muy bien y debe orientar muy bien a la paciente del beneficio que va a tener si nos embarcamos en un procedimiento preventivo contralateral, que, como te dije, no todos los casos tienen beneficio oncológico de hacerlo. Por ejemplo, una paciente que tenga un cáncer de seno y que tú le hagas un test de BRCA, test, que es un test genético, y esté mutada, o sea, tenga una mutación genética, obviamente la mama contralateral está indicada a quitarla, porque el evento cáncer de mama en la mama contralateral va a ser un evento muy probable en lo que le quede la vida a esa paciente. Pero en otros casos donde una paciente, por ejemplo, ya puede decir en la posmenopáusica, que tenga un cáncer hormonal muy tratable de una mama, quitar la mama contralateral probablemente no va a haber ningún beneficio oncológico, salvo el beneficio de la simetrización, que es que cuando tú quitas una mama y quitas la otra, pues la simetrización generalmente es más fácil hacerla a veces cuando tú quitas la mama contralateral, pero la simetrización no debe ser una indicación para ser agresivo con la mama contralateral, porque duplicas el tiempo quirúrgico, porque aumenta las complicaciones y la agresividad también, y los costos de la cirugía, pues obviamente también van a estar aumentados. O sea que hay que balancear bien las indicaciones, hay que frenar a la paciente, porque yo tengo que estar frenando a la paciente permanentemente, porque muchas vienen ya con la idea de que tienen que quitarse las dos mamas. ¿Será un tema Y como eso no es así. psicológico, doctor? Eso es psicológico, eso porque obviamente con el asunto de la información que va tan rápido ahora en las redes sociales, Angelina Jolie, todos conocemos el efecto Angelina Jolie, puso Angelina en el tapete el asunto de la doble mastectomía, y obviamente eso ha generado una histeria colectiva, y muchos pacientes que vienen donde me dicen, doctor, mire, usted me va a quitar la mama, pero me va a quitar la otra, porque yo tengo un familiar médico o una vecina que me dijo que tuvo una amiga que a los 5 años salió en el otro lado. Entonces, estas son las historias que tú acostumbras a escuchar, pero obviamente tú no te puedes dejar influir por eso. Tú tienes obviamente que evaluar a la paciente y recomendarle individualmente el riesgo y el beneficio oncológico que la paciente va a tener de someterse a una mastectomía profiláctica contralateral. Usted mencionó el caso de Angelina Jolie, muy famoso, reconocido, ciertamente provocó gran revuelo esa decisión que ella tomó. Y ella hablaba en ese momento de un gen que determinaba que ella tenía muchísima probabilidad de padecer el cáncer de mama. Ese estudio de ese gen para determinar esas probabilidades existe en República Dominicana. Sí, cómo no, y los laboratorios principales de nuestro país lo están realizando. Okay. Es una prueba de sangre, se hace a través de una toma de muestra de sangre, como si fuera un hemograma, y se estudian los genes BRCA1 y BRCA2, que son los genes involucrados en el riesgo genético del cáncer de seno. Y estamos teniendo muchas pacientes que se hacen ese test, y yo tengo muchas pacientes que la llevo al quirófano y le hacemos mastectomías preventivas, sustentado en la positividad de esos genes. O sea que eso está funcionando muy bien en el país y tenemos ya la plataforma para realizar esas pruebas. ¿Y qué tan certero es ese test? ¿Qué tan confiable es hacérselo y decir, bueno, me salió con alta probabilidad, prefiero hacerme una mastectomía preventiva? El test es seguro porque ese test está hecho en pruebas genéticas que identifican si el gen está defectuoso o no. O sea que es una plataforma que da seguridad diagnóstica. Okay. Lo que podemos discutir es de dónde la mutación, porque cuando la mutación es BRCA1, quizás sea un poco diferente si es BRCA2. Hay más riesgo las mutaciones BRCA1 que el BRCA2. Discutir si la paciente es posmenopáusica o premenopáusica, donde la cirugía pudiera no estar indicada formalmente. Pero en términos generales,
las pacientes mutadas, sea de BRCA1 y BRCA2, tienen un riesgo inaceptablemente alto de tener un cáncer de mama en lo que le queda de vida. Y obviamente las maniobras de reducción de riesgo que pueden ir desde exámenes periódicos más intensos, quimioprevención, que es tomar una pastillita que es el tamoxifeno, que se puede tomar todos los días por 5 años y reduce hasta un 40 o 50% la posibilidad de desarrollar un cáncer invasor en esa paciente que tiene ya mutación genética. Pero la mayoría de la pacientes va a decir, doctor, pero me queda un 60% desprovisto de protección porque me estoy cubriendo un 40%. Entonces, la cirugía te cubre un 93% más o menos, no un 100%. Claro. Entonces, muchas pacientes se van a inclinar a la mastectomía profiláctica, sobre todo por el recurso de la cirugía oncoplástica hoy en día. Con el recurso de la cirugía oncoplástica y reconstructiva hoy en día, los resultados de la reconstrucción mamaria por mastectomías preventivas que conservan piel y areola y pezón, que es importante decirlo. O sea, es una paciente que tú le quitas la mama, pero le quitas el contenido. El continente consistente en lo que es piel y pezón se quedan en la paciente. O sea que la reconstrucción es para reponer lo que estaba ahí adentro, lo que era la glándula, es el contenido. Y entonces eso produce una mama algunas veces mejor que la que tenía la paciente. O sea que eso promueve, obviamente, que la decisión se incline muchas veces más al lado de la cirugía de prevención. Ok. Doctor, otra de las preguntas que nos envían a través de este live es, ¿se considera como factor de riesgo una paciente que produce miomas benignos ya operada y se vuelven a producir? No. Fue muy parco, pero no hay ningún riesgo en relación con los no hay vuelta, es no. Y la mama. Pero para avanzar un poquito, no, ningún riesgo. Ok. La mastectomía, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar esta operación? Físicas y psicológicas. Bueno, cuando tú haces una mastectomía radical, de la que se hacía algunos años atrás, y tú no reconstruyes la paciente, obviamente tienes una paciente que está mutilada, que ha perdido su figura corporal, que se va a ver en el espejo y no va a encontrar balance emocional en su cuerpo, que muchas veces va a tener problemas con su pareja, hasta mayor índice incluso de divorcio en pacientes que son mastectomizadas y no se reconstruyen. Va a tener, vamos a decir, un miedo social de exponerse, porque incluso en el tipo de vestimenta, de ropa que va a usar, va a estar siempre muy conservadora, no puede usar un vestido con escote, no va a usar un traje de baño con escote porque la gente se va a percatar de que está amputada de una mama. O sea que las secuelas de una mastectomía sin reconstrucción, yo te diría que emocionalmente son tan importantes como la misma enfermedad per se de la paciente. Wow, eso es contundente. Doctor, nos enfocamos mucho, sobre todo en este mes de octubre, en el tema de la prevención y la detección con las mujeres, pero los hombres también pueden afectarse de cáncer de mama. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo un hombre se da cuenta? ¿Es más fácil para ellos o es más difícil? Mira, es igualmente de fácil desde el punto de vista de los síntomas que da, porque exactamente da los mismos síntomas que le da a la mujer. Obviamente el hombre se detecta la enfermedad en una etapa palpable, ¿verdad? Porque el hombre no se hace mamografías periódicas. Y claro, el estadio o la etapa de la enfermedad se hace en un nivel más avanzado porque, como te digo, los hombres no pensamos que no vamos a tener un cáncer de mama y cualquier cosa que pudiera llamar la atención le damos tiempo. Entonces, el hombre tiene que entender que afortunadamente uno de cada 100 cánceres de mama que se produce en mujeres, bueno, uno se va a producir en hombres, la frecuencia realmente es bajita. Yo probablemente he operado en estos 25 años que tengo dedicado al manejo del cáncer de mama, probablemente 5 hombres. Y ya hemos operado más de 1000 y pico de mujeres con cáncer de seno. O sea que la proporción obviamente es ínfima. Pero el hombre tiene que saber que en algún momento nos va a tocar. Y si nos va a tocar, pues obviamente estar alerta para hacer un diagnóstico lo más temprano que se pueda. Doctor,
y por ejemplo, cuando el cáncer de mama le toca a un hombre, ¿deben las hijas, las nietas, las sobrinas de ese hombre considerarse como personas de riesgo para la enfermedad? Sí, es muy buena pregunta porque una de las indicaciones del test genético es que en la familia haya un hombre con cáncer de mama. O sea que si en una familia un hombre ha tenido cáncer de seno, las familiares de primer grado de ese señor, de ese paciente, llámese abuela, madre, hermana o hijas, tienen que testearse porque el cáncer de mama del hombre está muy relacionado en los cánceres que son hereditarios, o sea que son por mutaciones genéticas. Ok. ¿Y qué tanto riesgo, esta es otra de las preguntas que nos llega a través de este live, qué tanto riesgo hay entre los hombres, bueno, ya usted lo dijo, y cuáles son los estudios preventivos y a partir de qué edad un hombre debe hacerlo? No, preventivo en el hombre no hay nada, porque como te digo, la frecuencia de la enfermedad es tan baja que no justifica estudios preventivos. Solamente es estar alerta en la detección clínica del problema. Obviamente los estilos de vida van a ser importantes, que mencionamos anteriormente, y el hombre debe seguirlos también. Pero no hay mamografías preventivas, no hay resonancia magnética preventiva, no hay esa plataforma preventiva que tenemos para la mujer porque no es costo efectivo. Otra pregunta que nos llega por aquí es que en la mastectomía con colgajo, ¿queda bien la reconstrucción de las mamas? Creo que la reconstrucción con colgados queda bien hecha. Eso es lo que debo entender, porque lo que el colgado está refiriéndose probablemente a la técnica de la reconstrucción. Okay. La técnica de tejidos autólogos o colgados, que es importar tejidos generalmente de la barriga o de la espalda de la paciente para reconstruir una mama, es una técnica buena que se utiliza muchas veces, pero hoy en día con la evolución de las mastectomías y la preservación que estamos haciendo de elementos que no preservábamos antes, como dije anteriormente, como la piel, el surco submamario, el pezón, la reconstrucción moderna actualmente hoy está hecha más con expansores y con implantes mamarios que con colgados autólogos, porque imagínense que para usted poner un tejido de una parte del cuerpo, ponerlo donde quitó la mama, usted está dañando esa parte del cuerpo donde usted quitó ese tejido de reemplazo. Si es en la espalda, va a dejar una cicatriz en la espalda. Si es de la barriguita, por ejemplo, de la barriga, usted va a levantar toda esa barriga con el músculo del recto anterior del abdomen y va a dejar probablemente una debilidad en la pared abdominal. O sea que los colgados tienen indicaciones precisas. A veces tenemos que utilizarlo cuando no aplique la paciente para las reconstrucciones más modernas, pero quedan bien y nosotros tenemos mucha experiencia con colgados autólogos y los resultados son buenos. Son buenos, pero es una cirugía mucho más compleja que la reconstrucción con prótesis y con expansores. Nos pregunta también otra de las personas que está conectadas en este live, que llega gracias a Seguros Reservas, que ¿qué hay de cierto en que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama? Es muy controversial la pregunta, porque ha habido algunos estudios que han hablado a favor del papel protector que tiene la lactancia materna frente al cáncer de seno, pero otros estudios refieren que no hay ninguna protección. Realmente, yo personalmente creo que la lactancia materna es muy buena para el niño, previene muchas enfermedades benignas de la mama, como es la mastitis, por retención, cuando la paciente lacta. Y esta relación, vamos a decir, psicológica, emocional con el niño, que está descrita entre la madre y el niño, todas esas cosas son buenas. Ahora, yo realmente entiendo que no hay evidencia científica muy sólida que ponga la lactancia materna como un factor realmente protector para prevenir el cáncer de mama. Ok. ¿Y cuáles son las razones por las que los senos pueden doler? Esta pregunta también nos llega a través de este live. Y si ese dolor puede ser un indicio de cáncer, aunque no se palpe nada extraño.
Mira, el dolor mamario es el síntoma que produce más consulta en nuestras oficinas. O sea, la consulta de mastología más frecuente es por dolor mamario, lejos que otros síntomas. Afortunadamente, el dolor mamario es el síntoma que menos se relaciona con el cáncer. No quiere decir que un cáncer no pueda doler, pero el dolor mamario se relaciona pobremente con la presencia de un cáncer de mama, sobre todo un cáncer temprano, porque tiene un cáncer en etapas muy tardías, con ulceración de piel, probablemente esa paciente tenga dolor porque tiene una enfermedad ya muy extensa. Pero en el cáncer temprano generalmente no duele. El dolor mamario está más asociado a enfermedades benignas de la mama, como lo que se llaman los cambios fibroquísticos o mastopatías fibroquísticas, que son los famosos quistes que se producen, zonas turgentes, que con los cambios de la menstruación, el ciclo, puede doler la mama más unos días que otros, etcétera. Esos son las situaciones donde las mamas generalmente duelen. Y cuando la paciente va al consultorio viene muy alarmada porque cree que su dolor está en relación con un proceso oncológico. Y obviamente el mejor tratamiento para esos dolores mamarios es cuando tú le haces ver a la paciente que no tiene nada que ver con un proceso oncológico. Ya la paciente a la mayoría le deja de doler. Pero obviamente hay líneas de tratamiento para combatir los dolores mamarios, que la mastalgia, como se llama, el dolor mamario, puede deberse a un sinnúmero de situaciones que muchas de ellas deben ser tratadas. Pero afortunadamente los menos casos están relacionados con cáncer. ¿Se puede dar a luz o planificar un hijo teniendo cáncer de mama? Sí, eso es una verdad hoy en día muy sostenible, porque hasta hace pocos años se consideraba que el embarazo era un factor de riesgo para producir una recurrencia en una paciente que había tenido un cáncer de seno. Y hoy en día sabemos que no, sabemos que podemos incluso programar un embarazo luego del tratamiento de cáncer de seno. Hoy en día disponemos incluso en el país del proceso de congelar los óvulos en pacientes jóvenes que tienen cáncer de mama y donde los tratamientos obligados, sobre todo quimio y radio, pudieran dar al traste con una menopausia en esa paciente. Entonces esa paciente puede congelar sus óvulos, terminar su tratamiento oncológico y luego tener su embarazo en el futuro. Incluso pacientes que están sometidas a terapia endocrina hoy en día por cáncer de mama, esa terapia endocrina puede ser suspendida, dar un reposo por unos 4 meses, la paciente embarazarse, tener su embarazo, tener su niño y luego reconectar con el tratamiento endocrino luego de dar a luz a su producto. O sea que hoy en día el tabú del embarazo con el cáncer de mama lo hemos superado en gran medida y la paciente puede planificar su embarazo aún padeciendo esta enfermedad. Por aquí le preguntan, doctor, si es normal tener fibrosis mamaria con mucho dolor sin haber pasado por operación ni heridas en las mamas. Sí, claro. Bueno, la mama puede tener un cambio fibroquístico, como dije. El fibroquístico porque tiene la presencia de quistes y la fibrosis del estroma mamario, que es el tejido que circunda la glándula mamaria, pero es dentro de la glándula per se. Eso es fibrosis. Y generalmente se deben a cambios hormonales, desbalance hormonal entre el estrógeno y la progesterona, que sufren sobre todo la paciente en la edad perimenopáusica. La paciente que tienen hiperprolactinemia, que tienen la prolactina un poquito alta, también puede tener tendencia a dolor mamario y a fibrosis también. O sea que sí, hay un sinnúmero de situaciones no quirúrgicas que pueden dar al traste con mamas fibrósicas. Y la mama densa es una de ellas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen lo que se categorizan como mamas densas, que son mamas que tienen mucho tejido mamario. Y son mamas de difícil seguimiento con las imágenes, porque las mamas densas no dejan ver las cosas bien en la mamografía. Y hay que utilizar recursos como la sonomamografía o la resonancia magnética para poder
entrar en esa mama densa y detectar cualquier cosa que esté creciendo ahí. O sea que la mama densa es una condición, vamos a decir, fibrosa de la mama en una paciente que no ha recibido cirugía previa. Estamos conversando, amigas y amigos, con el doctor Miguel Oyer, mastólogo, especialista en cirugía oncológica y reconstrucción de mama, quien además es el director médico de BRCA Breast Care Center. Conversamos con él a través de este live que nos trae seguros reservas en este mes, en donde queremos, y todo el año, no solamente este mes, pero en este mes se hace más énfasis en el poder de la detección temprana. Doctor, en nuestro país se ha popularizado el uso de chips hormonales. ¿Cuál es la realidad de este tipo de instrumentos, en algunos casos estéticos, en otros casos médicos, sobre la incidencia del cáncer de mama? Bueno, no creo que haya ningún estudio en este momento que tenga evidencia científica en una relación directa entre la colocación de esos chips hormonales y el cáncer de mama. Aparte de que es algo, vamos a decir, novedoso que está sucediendo desde hace algunos años para acá, no tanto así como, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, que es otra cosa, quizás parecida, pero que sí se tiene mucha experiencia porque las mujeres cuando entran en menopausia, muchas de ellas entran en terapia de reemplazo hormonal para combatir los síntomas de la menopausia. Entonces, esa terapia de reemplazo hormonal, dada por muchos años y en pacientes de alto riesgo para cáncer de seno, pudieran incrementar, vamos a decir, la probabilidad de que esa paciente desarrolle un cáncer de seno. Y yo creo firmemente que probablemente uno de los factores que están incidiendo en mayor incidencia del cáncer de mama pudiera ser la utilización de esa terapia de reemplazo hormonal de manera indiscriminada en muchos lugares donde no se individualiza la indicación y donde pacientes con alto riesgo pues la inducen a la terapia de reemplazo hormonal. O sea que en todo caso siempre hay que verlo con su médico y tomar en cuenta su propia historia clínica. Totalmente. Doctor, y cuéntanos, habíamos dicho al inicio de que en esta conversación íbamos a hablar sobre prevención, diagnóstico, tratamiento, pero también sobre las innovaciones en el cáncer de mama. Cuéntanos cuáles son esos nuevos estudios diagnósticos, esos nuevos estudios genéticos preventivos o predictivos que existen. Hablamos un poquito ahorita de ello, pero amplíenos más un poco ese tema. Mira, en cada fase de tratamiento que te cité al principio, en la mama ha habido unos avances galopantes, o sea, todos los renglones de tratamiento o de prevención tienen muchos avances. Por ejemplo, en las imágenes, nosotros hoy en día tenemos, y está en el país todo lo que voy a decir lo tenemos en el país, pero tenemos, por ejemplo, la mamografía 3D, que es la mamografía automosíntesis, que ya eso va más allá de la mamografía digital y obviamente de la análoga que se hacía muchos años atrás. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer estudios contrastados, por ejemplo, hacer mamografías con contraste. O sea, en el momento que se hace la mamografía, se inyecta un contraste endovenoso a base de yodo y usted tiene una imagen que no solamente pues, le da la evaluación de la glándula per se, sino que evalúa también la actividad biológica de cierta zona de la mama, porque capten o no ese contraste que usted le pone. Siendo, por ejemplo, las zonas de mayor actividad de captación de ese contraste, las zonas sospechosas. Por ejemplo, un cáncer de mama va a captar por mucho el contraste más que el tejido mamario normal. Entonces, esos estudios contrastados, igual que la resonancia magnética, o sea, son estudios que han dado mucha especificidad y sensibilidad en el diagnóstico del cáncer de seno y lo tenemos en nuestro país también. Genéticamente, bueno, pues tenemos los test genéticos que ya comentamos anteriormente, que se están haciendo en el país, y tenemos unos perfiles genómicos que estamos haciendo en los tumores, que son los perfiles genómicos que se hacen para la toma de decisión si la paciente se va a beneficiar o no de una quimioterapia, luego de la cirugía específicamente, en casos puntuales. Porque la administración de la quimioterapia hoy en día se está tratando de personalizar con
datos de que va a haber beneficio en recibir el tratamiento. Por ejemplo, anteriormente la quimioterapia se daba muchas veces aleatoriamente en pacientes solamente tomando parámetros morfológicos como tamaño del tumor, si los ganglios estaban positivos o no. Se le daba quimioterapia a muchas pacientes que realmente no la necesitaban. Y entonces usted le está dando los efectos secundarios que ustedes conocen como yo, que son indeseables de la quimioterapia, sin agregar los beneficios oncológicos de los tratamientos. Entonces hoy en día, a través de perfiles genómicos que se hacen también en el país, nosotros podemos clasificar a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento. Entonces usted a esa paciente que se va a beneficiar le da el tratamiento, pero a la que no lo necesita, directamente no se lo da. Entonces, además eso que disminuye costo al sistema de salud, obviamente, disminuye efectos secundarios, complicaciones relacionadas con la quimioterapia y todas las cosas que obviamente no queremos tener, que son efectos secundarios. O sea que en ese sentido de los perfiles genómicos hemos avanzado mucho. Después del tratamiento quirúrgico, pues obviamente no sé si quiere que te abunde un poquito, pero hoy en día el tratamiento quirúrgico de mama obviamente ha evolucionado mucho. Obviamente estamos más preservando más mamas a través de técnicas oncoplásticas. Ya las mamas que quitábamos anteriormente, hoy las podemos preservar a través de patrones, por ejemplo, de reducciones oncológicas o cirugías oncoplásticas que te permiten remover los tumores sin la necesidad de hacer la mastectomía, porque con técnicas de cirugía plástica podemos reconstruir con la propia glándula de la paciente una mama sana y no tenemos la necesidad de quitarla, tú ves. Igualmente en el ámbito de la reconstrucción mamaria, o sea, tenemos hoy en día implantes de última generación, de materiales obviamente más livianos, más resistentes, igual con los expansores, o sea que tenemos muchos recursos. La radioterapia, ni decirte, nosotros tenemos la mejor radioterapia del área. O sea, aquí hay equipos de radioterapia que no tienen nada que envidiarle a los mejores equipos de radioterapia que hay, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa. O sea que estamos muy al frente de los tratamientos modernos del cáncer de mama en nuestro país. Aquí no hay que irse a ningún sitio a tratarse un cáncer de seno. Tenemos todos los adelantos aquí. Esa es una gran noticia. Preguntan por aquí si es costoso el test que usted mencionaba, el test de sangre para determinar el gen, y a partir de qué edad y quiénes deberían realizarse ese test. Bueno, costoso era al principio cuando se inició, porque había que mandar la prueba fuera y costaba aproximadamente $3,000. Hoy en día los laboratorios nacionales están haciendo la prueba y el costo anda alrededor de los 30,000 pesos dominicanos, que es bastante asequible para la paciente que lo necesita. Y ahí voy a contestar la segunda parte de la pregunta. No todo el mundo necesita un test genético. El test genético no es como la mamografía para identificar pacientes de alto riesgo. Tiene que haber un riesgo personal alto que justifique la posibilidad de encontrar una mutación genética y que sea factible indicar el estudio. Así rápidamente te voy a decir, por ejemplo, en una familia que haya 2 mujeres con cáncer de mama desarrollado por debajo de los 50 años de edad, es una indicación para que las hermanas o los familiares privilegiados se testeen. Claro. Una sola paciente que tenga cáncer de mama y ovario sincrónico, o sea, que la misma paciente tenga mama y ovario, es una razón para que también testeemos al resto de la familia. Una familia que tenga un paciente varón con cáncer de mama, como te dije anteriormente, es una razón para testear el resto de la familia. Generalmente esas son las indicaciones más aceptables de indicar el test. Pero como todas las cosas, las indicaciones van aumentando. Y por ejemplo en Estados Unidos hoy en día, cada vez más utilizamos el test genético para tratar de identificar a la paciente que tiene la mutación. Pregunta por aquí si hay características visibles entre un fibroma benigno versus un fibroma maligno en la mamografía, sin tener que esperar a la biopsia y que pueda dar a entender que es maligno, o todos se ven igual. Claro, el nódulo a lo que se está refiriendo es una masa sólida en la mama. Cuando es maligno,
generalmente se ve muy diferente a lo que es la masa o el nódulo benigno en la mamografía. Generalmente el nódulo maligno es un nódulo que es muy denso, que tiene los bordes muy irregulares, puede tener espículas, como si fueran las paticas de una estrella que crecen dentro de la mamografía. Y a veces eso está asociado a calcificaciones y otras cosas que le aumentan el riesgo. Esos nódulos son los sospechosos. El nódulo benigno, entre comillas, es el nódulo que no es tan denso como el anterior, tiene los bordes regulares, o sea, es redondo, para que lo entiendan, y no está asociado a microcalcificaciones, etc. ¿Y por qué usted dice en teoría o entre comillas? No sin antes decir que hay muchos cánceres que son simuladores de lesiones benignas, y por lo tanto uno tiene que estar bien alerta, y es mejor biopsiar un nódulo que usted crea que es benigno y ponerle un nombre y apellido a eso, que suponer en una mamografía, en una sonografía, que un nódulo es benigno simplemente porque las imágenes así lo representen. Salvo en la paciente joven, obviamente. Una paciente de 20 años, 18 años, que tenga un nódulo con características benignas, pues probablemente usted pueda darle seguimiento. Pero ya por encima de los 30 años de edad, los nódulos sólidos, sobre todo de aparición nueva, que no estaban en estudios anteriores, deben ser biopsiados. Ok. Doctor, vamos prácticamente ya cerrando esta conversación. Hemos estado conversando, amigas y amigas, con el doctor Miguel Oller Sanz, mastólogo. Y me gustaría, doctor, que usted nos deje unas recomendaciones para quienes enfrentan esta enfermedad como pacientes, pero también para las personas que son los cuidadores de los pacientes. Bueno, la buena noticia es que hoy, en el día de hoy, solamente una de 36 mujeres que tienen un cáncer de mama fallece de la enfermedad. Lo que quiere decir que hemos reducido la tasa de mortalidad importantemente. Que el diagnóstico de cáncer de mama hoy en día no es una sentencia de muerte. La mayoría de las mujeres que diagnosticamos podemos ver exactamente que la vamos a curar, y ese es el día a día de nosotros. Después de sobrepasar el momento trágico de la noticia y madurar el proceso, porque es un proceso de maduración, tenemos la experiencia vivida cientos de veces de que obviamente podemos ganarle la batalla al cáncer. Y eso debe ser un estímulo para que la paciente se chequee, porque si su enfermedad se diagnostica en los chequeos periódicos, muy probablemente usted va a pertenecer a ese grupo que se va a curar. Entonces, no tenerle miedo a los chequeos por eso, porque usted probablemente, si tiene, le tocan, pues obviamente la vamos a curar. Y hacia los compañeros o los componentes de una familia, de una paciente que ha tenido cáncer de mama, pues obviamente el apoyo familiar es lo más importante que esa paciente puede recibir. El apoyo de su pareja es increíblemente importante, y el resto de la familia, porque el desbalance emocional que sufre una paciente cuando tiene un cáncer de seno es importante. Y aunque hay un periodo de maduración, porque después la paciente, increíble, adquiere una fortaleza que a mí me llama la atención, me sorprende mucho la fortaleza y cómo se reinventa una mujer al paso del tiempo que tiene una enfermedad de cáncer de mama. Pero sí, el apoyo de la familia es importante. Gracias, doctor. Bueno, amigos, hemos conversado gracias a Seguros Reservas, gracias a Just de Seguros Reservas, con el doctor Miguel Oller Sanz, quien es mastólogo. El doctor es también especialista en cirugía reconstructiva y en cirugía oncológica. Es director médico de BRCA Breast Care Center. Y yo decía al inicio del live, no sé si el doctor lo llegó a escuchar, pero ese es mi doctor, señores. Así que esta ha sido realmente una conversación, porque él sabe que cuando yo voy a consulta, yo pregunto mucho. Y mire, doctor, nos vemos en un par de semanas, porque a mí me toca mi chequeo ya realmente en un par de semanas. Así que gracias por compartir este espacio con nosotros y con los amigos de Seguros Reservas, doctor. Ha sido para mí un placer, como siempre, conversar con usted, y gracias por darnos informaciones tan certeras, tan precisas, tan aterrizadas a todos los que nos hemos conectado en este live. Gracias, doctor. Nos vemos en un par de semanas. Gracias a ti.
A la orden. Nos despedimos también de toda la audiencia que ha estado conectada con nosotros a través de esta cuenta de Seguros Reservas y recuerden lo importante que es siempre el poder de la prevención. Recuerda cuidarte. Hasta la próxima.